Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva edición de la City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy contamos con la presencia de Lorenzo Sigó Gravina, quien es magíster en Economía y a su vez director y socio fundador de Equilibra. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, por suerte. ¿Todo bien? Sí. Bien. Bueno, como sabés, y obviamente esta es una semana muy atípica a la habitualidad de lo que es la economía internacional, hubo elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo ves esta alternativa de lo que puede llegar a pasar de ahora en más con consolidado el nuevo presidente, ¿no? Trump? Sí, creo que la primer particularidad es lo rotundo del triunfo y las implicancias que eso tiene, porque no necesariamente va a ser lo mismo que la primera presidencia de Trump, sobre todo en cuanto a control de la Corte Suprema, las dos cámaras del Congreso. Va a ser un Trump que va a tener más herramientas que en su primer presidencia, ¿no? Y algunas cosas que nos han quedado de la primera presidencia de Trump, que es un gobierno o que va a tomar medidas proteccionistas, aranceles, la guerra, ¿se acuerdan? La guerra comercial con China, que no son tan buenas noticias para la Argentina. Más allá de que creo que al haber un trato personal entre Milei y Trump, y que lo vimos también entre Macri y Trump a la hora de destrabar el acuerdo con el fondo, no sabemos exactamente cuánto va a calibrar esa relación personal y en qué beneficio de qué para la Argentina, pero sí una política económica más proteccionista, que eso significa suba de aranceles, guerra comercial con China, eso implica un poco más de inflación en Estados Unidos. Eso puede complicar el proceso de que la inflación de Estados Unidos venía convergiendo a la meta objetivo alrededor del 2%, la Fed venía empezando a bajar las tasas de interés, pero bueno. ¿Seguro? Además, Trump no solo más proteccionista y va a generar un poco más de inflación por ese lado, sino también algunas dudas por el lado de un gobierno que probablemente aumente el déficit fiscal. No con gasto, no con aumento del gasto como se haría en Argentina, digamos, sino por el lado de recorte de impuestos. Pero al fin y al cabo, eso puede ser un poquito más de presión a los bonos norteamericanos. Así que es una configuración no tan favorable, más aún si la guerra se encarniza con China. China va a tener muchos productos industriales para colocar y la Argentina justo con un modelo en el cual se está trazando o apreciando el tipo de cambio real. Y te sumo a esto que Brasil, nuestro principal socio, también se está abaratando, se está depreciando el real. Entonces tenés a un Brasil y a un China que pueden realmente competir sobre todo a nivel industrial con la Argentina y desplazarnos. Seguro. Aparte, considerando que Estados Unidos tiene en su contextura gubernamental próxima, nada que ver con la parte liberal, como vos lo dijiste. Porque obviamente ellos lo que son proteccionistas. Claro, por lo menos lo que hizo Trump en la primera presidencia y lo que dijo que iba a hacer en esta segunda campaña, ¿no? El contacto o la buena visión que tienen con respecto a lo que es el gobierno de Argentina en este momento, un buen reconocimiento de Milei con respecto a lo que puede llegar a venir. Por ejemplo, ¿qué es lo positivo? Justamente que de tener a Trump, un jugador de peso en el Fondo Monetario Internacional, quizás si hay un acuerdo que puede ser con desembolso fresco para la Argentina y mucho más digamos, acorde a lo que el gobierno buscaba. Una cosa es llegar con lo justo y tener que aceptar un acuerdo con el fondo como viene y hacer la devaluación, hacer lo que haya que hacer. Y otra cosa es con cada vez más respaldo de Europa, porque ven que Milei está haciendo el ajuste fiscal, y encima en Estados Unidos alguien que puede, no digo inmolarse por la Argentina, pero apoyar fuerte a la Argentina, en el caso de Trump a Milei. Entonces, empieza a aparecer un acuerdo con el Fondo Monetario que se haga mucho más a lo que el gobierno quiere, más que al revés, que es cuando vos vas a pedirle prestado a alguien, tenés que aceptar las condiciones. Bueno, esto sería distinto y esta sería la parte, digamos, favorable para Argentina. Exacto, pero la primera reacción que tuvimos en los mercados locales e internacionales también fue el beneficio, tanto en los bonos argentinos, en las ADRs. Sí, sobre todo las acciones argentinas. Exacto. Bueno, ese es una visión inicial, por lo menos positiva, con respecto a lo que se puede dar en el corto plazo. Después iremos viendo cómo irá la constitución futura. Sí, quizás ponderando esto, ¿no? de la amistad, de la cercanía, cuando paradójicamente en la región hay muchos gobiernos más de centro-izquierda que han quedado quizás más lejos, más descolocados con este triunfo de Trump. Para el resto de los países latinoamericanos, bueno, tenemos esa figura. ¿Y en Europa, cómo lo imaginás con respecto a esta nueva funcionalidad de lo que es el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, veo a Trump que per se es una persona que con mucho empuje,
y ahora encima con más recursos, porque cuenta con el Congreso, Claro. a diferencia de su primera presidencia, con las ambas dos cámaras, va a poder ser mucho más agresivo. Y quizás también en Europa un momento de no tan claros liderazgos. Seguro. Entonces la impronta americana quizás, hay que ver, quizás Trump prefiere abocarse a los problemas domésticos, digo, tiene su agenda propia. Sí. Pero en lo internacional creo que va a haber un liderazgo más fuerte, por lo menos que el de Biden. Y en Europa no hay un claro liderazgo. Entonces quizás sea un momento en que la solución norteamericana Claro. de los problemas sea pese un poco más o se incline más hacia ese lado. Seguramente, bueno. Esto también llevado vamos a la parte local, Argentina. ¿Qué puede pasar con el cepo, con la alternativa? ¿Se vislumbra alguna aproximación, digamos, algún anticipo de que pueda levantarse el cepo en el corto plazo? Creo que lo más importante que quiere el gobierno es llegar. Estamos a 12 meses de las elecciones de mitad de término, con la inflación bajando, el tipo de cambio controlado. Salvo que hayan condiciones muy favorables, que efectivamente venga el Fondo Monetario y te aporte fondos frescos, no tiene ningún apuro la administración de Milei en sacar el cepo porque le permite mantener un crawling al 2% creíble, a pesar de que la apreciación ya empieza a ser más visible. Lo vamos a ver sobre todo en el verano y en Brasil, en el turismo emisivo de argentinos a Brasil, a pesar que la pobreza está a niveles muy altos. La clase media o alta va a ir ahí. Pero creo que lo más importante es que de alguna manera el cepo, el gobierno lo va a sacar sí y solo si le es funcional a su estrategia electoral. Y hay una ventana, obviamente, durante el verano, que si sigue mejorando los activos, el riesgo país sigue bajando, nos empiezan a ofrecer plata de afuera, el fondo se alinea. En ese caso, y solo si fuese una liberación con prácticamente sin una corrección cambiada, sin un salto significativo del tipo de cambio, creo que solo esta, hoy el gobierno está en condiciones de solo sacar el cepo en esas condiciones. Y si no, bueno, que siga como viene, como incluso avisó en el presupuesto, que el crawling peg puede ir desacelerándose, el 2% mensual incluso un poquito más abajo, la inflación acompañando, y llegar a las elecciones de mitad de término con una economía que va a estar creciendo, que ya se está recuperando, que el año que viene va a estar creciendo. En todo caso, podremos discutir si el aumento de la demanda agregada se satisface con producción local o con importaciones. Yo temo un poco que la producción local no crezca tanto, pero digo, la demanda, la gente, el consumo puede reactivarse y eso va a estar el año que viene y después al consumidor, si es importado, si es local, en la medida que pueda consumir más, va a estar contento y van a significar voto. Entonces, yo veo que solo se va a sacar el cepo si es casi sin devaluación y como dijo Milei, si me traen los fondos, si llegan 10.000 millones de dólares, bueno, solo en una condición muy favorable el gobierno estaría dispuesto a hacer eso, porque si no, está en una situación que puede llegar con cierta holgura después de haber acopiado muchas divisas con el exitoso blanqueo que tuvo, podría llegar por lo menos a las PASO, digamos, a la previa electoral con una economía bastante ordenada, equilibrio fiscal, recuperación, inflación baja. La pregunta del millón es, ¿qué pasa con los procesos de elecciones? Sobre todo en cuanto a las expectativas y al famoso carry trade, ¿no? Claro. Bueno, digo, hasta junio, julio, siga. Pero mirá, estamos en noviembre, ya venimos de mucho carry en septiembre, mucho carry de agosto incluso, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y puede sumarse 6 meses más el año que viene. Pero ya más cerca de las elecciones, ya sea porque si al gobierno le va bien, bueno, entonces es obvio que va a sacar el cepo después. O ya sea porque no le va tan bien en las elecciones, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene una mala elección, o hay un contrincante fuerte que puede ganarle. Digo, pero los agentes van a empezar bueno, está bien, hasta acá sí, hasta las elecciones, ¿y después qué? Y ese después qué puede coordinar y puede decir, bueno, listo. El que decía, yo pago las importaciones más adelante porque puedo ganar con mis pesos, puedo ganar 3, 4% mensual y el tipo de cambio solo se mueve 2%, ese espera. Pero cuando te acerques a ese periodo de definiciones, como siempre en la Argentina, es sencillar hasta que aclare. Entonces ahí el carry trade ya no es tan creíble que el crawling va a seguir al 2%, al 1% hacia adelante, porque quizás viene una corrección cambiaria, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a haber un poco de turbulencias. Pero hay un panorama muy positivo, digamos, para, como te decía, los próximos 7, 8 meses. Seguro. La condición de la apertura que había entre la brecha entre el dólar comercial o el dólar financiero y toda la actividad, eso que se fue achicando prácticamente a un nivel
más o menos razonable en este momento en lo que es la diferencial del tipo de cambio para la parte comercial que de la parte financiera, ¿no? Esa variante se mantiene en el tiempo y probablemente tenga una situación positiva con respecto a la alternativa financiera. ¿Vos lo ves de esa forma? Porque hoy por hoy la salida del dólar no es. La alternativa en este momento es la inversión como alternativa. ¿Crees que puede llegar a llevarse en el tiempo? Y es más, hay algunas que te iba a preguntar, hay algunas encuestas con respecto a cuánto puede estar el dólar en diciembre del 2025. Bueno, empecemos por parte. Hoy la inversión Sí. financiera, creo que, como te decía, hay un momento muy favorable para el gobierno en casi todos los aspectos. Y además con este carry que tiene cuerda para un tiempo, por lo menos hasta que el proceso de las elecciones empiece a decir, bueno, ¿y después qué? Pero digo, por eso eso está. Las inversiones productivas hay que pensarlo, es cierto minería, es cierto energía. De hecho, Vaca Muerta viene siendo una política de Estado y en los últimos 10 años empujando y eso va a estar. Pero el resto de los sectores transables, por lo menos, no están tan bien. La construcción, el costo de construir en dólares está muy alto. La industria con todos los problemas que te mencionaba. La primera en sufrir, digamos, el atraso cambiario y que encima dos grandes socios, Brasil depreciando su moneda y China con quizás dificultades de ingresar a su principal mercado, que es Estados Unidos. Bueno, eso va a generar problemas. Entonces, digo, no se ve algo generalizado en la inversión productiva, salvo nichos, ¿no? Y obviamente los sectores no transables, que cuando hay atraso cambiario, los sectores no transables pueden mejorar un poco. Bien. El tema del blanqueo, que vos lo hiciste mención, esta primera etapa que está cerrando ahora, ¿fue positiva? ¿Y cómo ves el devenir de las próximas etapas? Creo que fue muy positiva, sorprendió. El gobierno siempre dijo que no era para recaudar, sino para que blanqueen fondos. Y la verdad es que ya hay en el sistema por lo menos 15.000 millones de depósitos en dólares adicionales. Es cierto que había muchos fondos pequeños, pero la verdad es que no se han ido. O sea, no solo fue un blanqueo muy exitoso en cuanto al número, sino en cuanto a la retención, ¿no? O sea, se están quedando esos dólares en el sistema financiero. Y en la medida que se queden en el sistema financiero, eso se va a ir filtrando en el MULC. Va a ser oferta de divisas por préstamos, por suscripción de ONs, otros activos financieros. Y eso significa que el gobierno, de una situación que se esperaba para fin de año mucho más dramática desde el punto de vista de reservas netas, de hecho, se esperaba que las reservas netas terminen casi igual que a fines del mandato de Alberto Fernández, porque venía muy bien, habíamos llegado al cero prácticamente a mitad de año, o sea, de menos 10.000 millones de reservas netas habíamos llegado a cero y volvían a caer alrededor de 5.000 millones y podían seguir cayendo. Bueno, con el blanqueo lo estabilizaron. Lo estabilizaron y encima en un momento en el que, en general, suele ser un momento en que el Banco Central vende dólares, no compra porque ya terminó la cosecha gruesa, y el gobierno con el blanqueo logra esto, y además para adelante, esos depósitos en dólares, mientras que queden en el sistema, los bancos dicen, yo no quiero tener tantos billetes líquidos. Bueno, empieza a encajarlos o a prestarlos, y eso va a seguir generando un poquito más de oferta financiera, pero oferta financiera de dólares en el mercado cambiario, y va a ayudar a que este momento que te decía, estos 8 meses, noviembre, diciembre, y hasta quizás junio, julio del año que viene, que la situación sea favorable. ¿Crees que la alternativa del dólar y de las distintas variantes que se pueden estar dando, con respecto a lo que se viene, el ajuste, hay que hacer muchas mejoras? ¿Qué mejoras que hay que hacer para encontrar una mejor situación en el futuro, en el corto plazo? No, creo que el gobierno ha solucionado el frente fiscal, a los ponchazos, a los vetos, digo, más allá de las formas, pero lo ha solucionado, lo ha encajado y eso es un avance. Y sobre todo que los mercados financieros, los europeos, están todos a favor. Bueno, Argentina esta vez es distinto, porque con Macri le era la promesa de ir bajando el déficit. No, acá ya el déficit está en caja, o sea, está a cero. Eso es muy positivo. Me parece que la mayor incertidumbre hoy viene por lo cambiario. Que vamos a un modelo realmente de más atraso cambiario. Piensen que ya el nivel de atraso cambiario estaba como en el de Macri. Pero Macri tenía una particularidad. Era una libre flotación, seguro, te guste o no. Acá es el gobierno el que, con el crawling a una velocidad muy lenta para bajar la inflación, el que está llevando al tipo de cambio oficial real o el tipo de cambio real a un nivel muy bajo. Con la particularidad que hoy hasta está trazado por la pequeña brecha el dólar financiero, lo que no pasó nunca antes. Siempre tenías un dólar comercial atrasado y un dólar financiero más de 50% de brecha, 100 durante los gobiernos kirchneristas, y con cepo
en el cual vos tenías, bueno, vos decías, este está muy caro, este está muy barato. Bueno, hoy tenés a los dos particularmente caros. Claro. Por eso incluso al MEP, al dólar MEP o al dólar blue, es barato ir a Brasil, ¿no? Seguro. Para las vacaciones. Lorenzo, ¿me das un minuto? Vamos a una pausa y cuando volvemos continuamos con todo lo que es la actividad económica. ¿Cómo no? Gracias. Ya volvemos entonces. Bueno, volvemos aquí nuevamente con Lorenzo Sigó Garavilla, quien estamos hablando un poco del tema económico y de todo lo que había pasado internacionalmente. Ahora, una pregunta que estábamos recién haciendo o que te hice en la pausa es, ¿qué es lo que uno podía llegar a pensar en enero de este año si era factible recibir o estar en una etapa con créditos hipotecarios? ¿Era visible eso en este momento? ¿En aquel momento? No porque uno pensaba que el gobierno iba a tener que también, después de unos meses, de dejar bastante quieto o mantener el crawling peg al 2% por unos meses, que la inflación iba a bajar, pero después iba a tener que mover el tipo de cambio para que no se atrase, y eso te genera un poquito más de inflación, y siempre con una inflación todavía alta es más difícil el crédito hipotecario. Pero bueno, la realidad es que has podido sostener el crawling peg más tiempo, incluso hoy se extiende, gracias al blanqueo que hablamos, que es una gran cantimplora de $dólares, que hoy el gobierno tiene de alguna manera a disposición o que entrarían al sistema en los próximos meses. Se ha extendido esto y puede incluso llegar hasta mediados del año que viene a las elecciones. Entonces digo, esto es una situación muy meritoria y hoy te redoblo. No solo no esperábamos que hubiese tantos créditos hipotecarios en pesos y que la inflación esté en niveles bajando, le cuesta, pero bajando, ya por debajo del 4% mensual, sino que además tampoco pensábamos que íbamos a tener este aumento de depósitos en dólares que hace a tener nuevamente niveles récord de niveles de Macri, de la primera mitad antes de los problemas que tuvo, y además préstamos en dólares, o sea, créditos hipotecarios y préstamos en dólares. En cuantía significativa, obviamente que el crédito en dólares es solo para las empresas y que tienen sus ingresos de alguna manera está o son vinculado con el exportadores recupero de los dólares. O tienen sus ingresos vinculados al tipo de cambio oficial. Pero digo, todo eso es mérito del gobierno. Algo no menor también es que la intermediación financiera, gracias al ajuste fiscal que hizo el gobierno, cómo funcionaba hasta fines del año pasado el sistema financiero local. Captaba peso del sector privado y en vez de colocar préstamos a los privados, le prestaba al gobierno. ¿Por qué? Porque tenía que cubrir su déficit. Bueno, sin necesidad de cubrir déficit, hoy la intermediación financiera, los bancos vuelven a su negocio tradicional, que es captar depósitos en pesos de privados y prestarle a los privados. Y dentro de eso, además, con estabilidad, con señales de más deuda a tasa fija, una inflación bajando, crédito hipotecario, que es como el más difícil de recuperar, también se está recuperando, obviamente, de niveles de tercer subsuelo, pero recuperando la condición sana que tiene todo el circuito real de lo que es el préstamo y el otorgamiento de las inversiones. O sea, esa alternativa hecha en privado es productivo. Sí. Si hay una intervención del Estado y el Estado se toma de todo el financiamiento, obviamente que eso provoca los desfasajes que tuvimos. Sí, obviamente veremos después si el préstamo va más a familias, más a empresas. El hipotecario particular en general es para familias, pero sí. Una situación más normal, digamos, como funciona en casi todo el mundo, que justamente se llama intermediación financiera, de los depositantes y los préstamos. Bien. Tema tarifas, porque también eso está un poquito atrasado o realmente van a empezar a actuar nuevamente tanto los combustibles, servicios, eso impacta un poco en el consumo. ¿Lo ves que se puede morigerar un poco con respecto a lo que se viene? A ver, primero vi un gobierno que en tarifas parecía inmolarse, subiendo muy fuerte, corrigiendo fuerte, también para bajar los subsidios, para bajar en forma real el gasto, que es importante para el ajuste fiscal. Y después, a partir de junio-julio, vi un gobierno que reguló. Sí. ¿Qué significa? Regular los regulados. Parece un juego de palabras, pero el punto es justamente empezar a mirar la inflación. Y si la inflación, viste, cuando se estancó, se amesetó en el 4%, bueno, empecemos los regulados a hacerlos subir menos que la inflación. De hecho, fíjate que en octubre, a nosotros nos dio que fue a 3,1 la inflación, y la baja respecto al 3,5 de septiembre se explicó todo por regulados. ¿Se acuerdan que al principio de octubre amanecimos con algo que hace mucho no pasaba, que es los precios de los combustibles, aunque sea marginalmente en YPF, bajaron un punto?
Un poquito. Después volvió a subir. Al poco tiempo, 4% sí, arriba, no. Listo. Por eso. Pero ¿qué quiero decir? Cuando vos ves el comportamiento de los precios regulados, en octubre subieron apenas un poquito más de 1%. Y ayudó a que la inflación, en vez de 3,5% que había sido en septiembre, esté en torno de 3%. Digo, los regulados. Entonces, este comportamiento del gobierno lo viene haciendo. Había hecho un cronograma, había avanzado muy fuerte y había dicho, bueno, en el segundo semestre vamos a ajustar esto acá, vamos a hacer una indexación automática. Finalmente el gobierno no fue por ese lado. Justamente creo que así como el gran pilar es el ajuste fiscal, en materia de rédito, de crédito, de resultados económicos, Seguro. Lo que quiere el gobierno es bajar la inflación. Entonces, cuando ya no le empezaba, o sea, mesetaba la baja la inflación, ¿qué hizo? Bajo el impuesto país, que es de alguna manera sacrificar recursos fiscales, o incluso bajar el dólar importador por el impuesto país. Y después los precios regulados, que también tienen un costo fiscal, ¿no? Porque si vos no subís las tarifas, y de hecho, por primera vez en mucho tiempo, y el caso de octubre es bien claro, los regulados funcionan como ancla. Es decir, más parecido al kirchnerismo, que siempre los precios regulados sostenían o ayudaban a que la inflación no se escape, ¿no? Claro, y eso le ponían el tope como para que no se... Bueno, por primera vez en octubre vimos esto. Ojo, arranca noviembre y sí, de nuevo ya los precios regulados en noviembre estamos viendo por lo que anunció el gobierno, que más o menos van a estar en torno al 3%, que es más o menos el nivel donde está la inflación. O sea, no se volvieron a usar de ancla. Pero es curioso cómo pasó de un primer semestre muy agresivo a ir regulando los regulados, como decía, ¿no? La velocidad. Usándolos incluso siempre con esta mira, ¿no? Que es que cueste lo que cueste, pero la inflación tiene que bajar. Seguro. El Fondo Monetario nos tiene bajo la órbita, obviamente, y probablemente estén analizando alguna ayuda o alguna consecuencia en el corto plazo o estamos esperando que eso mejore. Bueno, cuando casi todos pensábamos que sí o sí tenía que hacer un acuerdo con el fondo, para tratar de conseguir fondos frescos con el blanqueo, el gobierno puso distancia y dijo, si me vas a prestar, que sea mi programa. La verdad que con el triunfo de Trump, con la consolidación fiscal que hace que el resto del país ha tenido una importante baja. Perforando 900 puntos básicos, están consolidando una situación en que la Argentina no está tan urgido de ir al fondo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si hay un acuerdo, incluso con desembolsos frescos, va a ser mucho más parecido a lo que la política económica que tiene el gobierno en mente y no como cuando vas por necesidad, que por obligación tenés que firmar lo que hay que firmar, y ahí sí el fondo y el staff del fondo tiene más injerencia. Hoy veo un acuerdo más por el lado del board, por el lado de los países, una solución más política, si es que hay un acuerdo. Porque tampoco es que hay mucha necesidad, digamos. No hay vencimientos de capital el año que viene, recién en 2026, 2027, entonces se puede estirar eso. Y la Argentina, bajando el riesgo país, puede decir, bueno, no necesariamente necesito fondos frescos del fondo, puedo conseguir un repo con bancos, puedo hacer algún canje de la deuda en moneda dura, extender plazos, etc. Bien, la última que te hago. La condición de cómo nos ven en el exterior en este momento, en los países. Bueno, creo que la Argentina volvió al radar de los inversores y a generar, para bien o para mal, Milei genera un atractivo, sintoniza bien, tiene rating, digamos, a nivel internacional. Después, bueno, también nos va dejando en posiciones bastante particulares. Si efectivamente Cancillería hubiese votado en contra del bloqueo, a favor del bloqueo que hace Estados Unidos, que fueron Estados Unidos y Israel, los únicos dos países, fíjate también que te diferencia, ¿no? Porque te va poniendo en una situación en que hoy el mundo es mucho más multipolar y no hay tanto alineamiento automático. Y se ve en ese sentido que la Argentina, para bien o para mal, está haciendo ruido y se está alineando, bueno, como dijo Milei, a Estados Unidos e Israel, esa es la prioridad. Ojalá que esto continúe de esta forma y bueno, desde ya te agradezco muchísimo, porque se nos fue el tiempo, así que seguramente vamos a estar hablando en otra oportunidad y vas a ser invitado, como siempre, para estar hablando con los espectadores. Muchas gracias a vos por la invitación. Te mando un abrazo grande. Bueno, a todos ustedes los vemos la próxima semana aquí en La City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.